Estábamos hablando semanas atrás, llevamos unas semanas hablando de los primeros versos del libro de Génesis. Y estaba haciendo ese paralelismo entre aquello que parecen los primeros versos y el universo interior nuestro, aquello que hay por dentro. Decía yo, lo simbolizaba con esto, le decía que nuestra mente, nuestras neuronas, siendo algo tan pequeñito que cabe aquí en la palma de la mano, si tiene la mano grande como yo, hay neuronas, podríamos decir que hay como galaxias aquí dentro, hay ideas, hay proyectos, hay chispas, hay electricidad, hay tantas cosas que hay en nuestra mente. Dios nos ha creado. Y hacía yo ese paralelismo con el universo creado por Dios en el capítulo 1 de Génesis. Y Jesús hablaba de estos principios y verdades a lo largo de su ministerio. Son principios que rigen el reino de los cielos. Por eso Jesús a veces hablaba por parábola, decía, porque el reino de los cielos es semejante a... Y hablaba de tantas cosas de cómo se rige el reino de los cielos y nos enseña. Y creo que mucho de esto lo podemos ver ya desde Génesis. Ahí hay un ADN en Génesis que habla de nosotros mismos, que habla de la creación, que habla de las personas, aun que habla de la iglesia, de cómo se maneja y funciona el pueblo de Dios. Yo comencé hablando en ese mensaje hace 2 semanas, si no me equivoco, desde el principio, cómo el Dios creador nos va entretejiendo ahí cuando estábamos aún en el vientre de la mamá. Y cómo cuando no tenemos a Dios, nuestras vidas están en caos, están en ignorancia. Hay un vacío dentro de nosotros, así como los primeros versos de Génesis. Pero vemos que el Espíritu siempre se mueve. Dios no nos ha dejado solos. Dios no ha dejado a la humanidad huérfana. El Espíritu se mueve sobre las personas. Es un Dios personal. Por eso hay muchas personas que no entienden cómo Dios no toma el control del mundo y pone las cosas en orden. No, Él es un Dios personal que busca tu corazón y busca mi corazón y que espera de nosotros que abracemos a ese Dios bueno, a ese Padre celestial, para que el amor de Dios pueda fluir en nuestras vidas. Por eso Él es amor. Y ahora hay en segundo lugar ese mensaje de Sea la Luz, ahí está en la página web, en el Facebook de la iglesia, donde Él comienza a iluminarnos. Lo primero que hace Dios, trae luz y desde adentro comienza a aclarar nuestras vidas, a aclarar todas las cosas y a poner en orden nuestras ideas, nuestras emociones, nuestra manera de ver la familia, el hogar, la vida, el futuro, todas estas cosas. Y hablé yo el martes pasado acerca de las aguas y hablábamos de que Jesús es el agua de vida, que una vez lo pruebas, en tu interior comienzan a surgir esos ríos de agua vida que nos llevan a sumergirnos en el río del Espíritu. Y comenté un poquito de esa visión que tuvo el profeta Ezequiel en el capítulo 47, de cómo nos vamos sumergiendo en ese río del Espíritu que nos lleva inexorablemente a un despertar, a un avivar, a una nueva visión del mundo y a que el Espíritu Santo pueda tomar el control de nuestras vidas. Y el domingo hablé yo de alimento, ahí en el día 3 de Génesis, cuando Dios comienza a crear los árboles, la vegetación, está creando alimento. Y por eso Jesús también habla mucho de la semilla, del grano de mostaza. En fin, que podíamos comenzar a hablar de esto y ver cómo toda la enseñanza de Jesús también está de alguna manera en la semilla, en la genética, en el ADN de ese capítulo primero de Génesis. Pero hoy voy a hablar de gobierno y autoridad. Diga conmigo, gobierno y autoridad, que aparece también ahí en el capítulo 1 de Génesis. Gobierno y autoridad para establecer los tiempos. Y de eso hablan estos 6 versos que vamos a leer el día de hoy. Génesis 1 del verso 14 al verso 19 dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales y para estaciones y para días y para años y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que es bueno, todo lo que hace Dios es bueno, recuérdelo. Y fue la tarde y fue la mañana, el 4º día. Y aquí hay mucho de lo que poder hablar. Yo estuve por mucho tiempo estudiando
hemos estado estudiando el libro de Génesis y hay mucho, hasta el punto de Dios nos habla de todo esto de muchas maneras, o Jesús. Y una vez más le voy a decir, porque opiniones hay para todos cuando usted lee el libro de Génesis, ¿verdad? Hay gente que dice, pastor, me gusta que usted por lo menos presenta un poquito así por el aire pinceladas de las opiniones que hay por ahí. Cientos de opiniones del libro de Génesis. Por ejemplo, de estos versos, por supuesto, usted sabe que hay quien dice, no, está hablando del sol cuando fue creado y la luna cuando fue creada, aunque usted sabe que la luna no es lumbrera. La luna no tiene luz propia, la luna refleja la luz del sol, depende de la posición que tenga. Pero también en cuanto a esto hay mucha discrepancia teológica, porque si hablábamos que el día 3 fue creada la vegetación, todos sabemos que la vegetación necesita la fotosíntesis para poder salir adelante, ¿verdad? ¿Usted lo sabía? Entonces, hay mucha gente que se pregunta muchas cosas. Si estará hablando el sol, no está hablando el sol, ¿de qué está hablando aquí? Hay otros que en estos versos ven las dos dimensiones que nosotros vemos o que nos enseña la palabra. La dimensión física, por eso dice la lumbrera mayor, y la menor, y la dimensión espiritual. Yo siempre digo que la dimensión espiritual es mucho más grande que lo que podemos ver con nuestros ojos. Entonces hay gente que dice, ahí está hablando de la dimensión mayor, la dimensión menor. Bueno, hay otros que dicen, no, cuando está hablando la palabra del sol, está hablando de Jesús, del sol de justicia, y es cuando está siendo Jesús formado, creado, y por eso incluso hay quien saca estudios de todo esto. Por eso las religiones paganas veían al sol como el astro central del universo y le adoraban, y la luna como hay quien ve la luna como Satanás, que no tiene luz propia, pero que intenta reflejar la luz del sol y se pasa por ángel de luz en muchas ocasiones, pero la verdad que yo poco sentido le veo a muchas cosas. Primero porque Jesús está antes de la fundación del mundo. Otros, sin embargo, ven aquí cuando habla de la lumbrera mayor y la lumbrera menor, los grandes arcángeles de Dios, es decir, a Miguel y a Gabriel, en lo más alto. Y por eso dicen, no, porque si usted lee el libro de Apocalipsis, dice que Satanás cuando cayó arrastró 1/3 de las estrellas del cielo y está hablando de los ángeles. Entonces ahí Dios está tratando de crear los ángeles y todo el conglomerado angelical, y las estrellas son los ángeles. Hay quienes otros ven ahí incluso las dispensaciones, dice cuando está hablando la dispensación mayor, está hablando del Antiguo Testamento, y otros dicen, no, está hablando del Nuevo Testamento, donde viene Jesús y presenta más luz. En fin, hay quien dice, no, está hablando de los judíos y los gentiles. Hay 1.000.000 de teorías y de hipótesis. ¿Sabes qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Nada. Nada tanto eso que nosotros nos comimos el coco con tantas cosas. Mire, pero sí Jesús habla del reino de los cielos, que es lo que nos compete a nosotros. Y yo veo, sin entrar en discrepancias, en teorías, en qué es más lógico, qué es más ilógico, porque para eso hay gente ya que se come el coco con eso y se inventa cosas. Está bien que cada uno crea lo que quiera, pero yo lo que veo aquí son los principios que rigen la vida, ese universo personal del cual le estoy hablando, y que tenemos que aprender a ordenarlo y a vivir en ese universo que somos nosotros mismos, a conocernos nosotros mismos, para que verdaderamente se pueda establecer el reino de los cielos al completo en nuestra vida. Y si queremos, miramos en Génesis, podemos ver todo esto o este hilo de pensamiento que he tratado de enseñarles esta semana. Dios prometió cosas maravillosas para nosotros y Él quiere cumplirlas. ¿Lo entiende? Así que a veces no se enrolle tanto con tantas cosas. Sea sencillo, sea práctico. Y Dios está hablando, yo entiendo que aquí lo que se está hablando es de dominio, de autoridad, de gobierno, de cómo se establece aún el tiempo. Porque sabemos que el tiempo no estaba establecido, pero dice, y que se haga esto para saber de las edades, de los años, del tiempo, del crono. Y todo sigue un orden, física y espiritualmente. Y usted lo ve en la criatura de un niño, es engendrado en el vientre, usted no lo conoce, ahí se están formando. En fin, cuando se empieza a formar, ni siquiera la madre lo sabe, se da cuenta al par de semanas, o a lo mejor el marido dice, uy, te veo rara, y empieza a percibir cosas, pero al principio ni se sabe. Entonces así es la vida, así lo vemos en la creación, y así también es la vida espiritual, tanto física como espiritual. Es decir, se establece un tiempo. Hay un tiempo para nacer, dice el libro de Eclesiastés, hay un tiempo para vivir, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para soñar, hay un tiempo para juntar piedras, y hay un tiempo lo ha leído, para tirar piedras. Usted no tire piedras hoy.
Usted junte piedra, no tire piedra, usted junte piedra. Hay un tiempo para todas las cosas. En otras palabras, Dios está estableciendo también la vida, los años, el tiempo que estamos limitados. Dice que para los más longevos, dice la palabra de Dios, hasta los 120 años. Yo espero que todos lleguemos, si Jesús no viene antes, a los 120 años. ¿Cuántos quieren llegar a los 120 años? Hablamos de esto, digo yo prefiero irme antes, pero bueno, por amor a tantas cosas, como decía Pablo, prefiero estar con Él, pero por amor a lo que me queda por hacer, nos quedamos aquí. En fin, son los procesos en la vida del creyente donde vamos recibiendo y ejerciendo autoridad para ir tomando las riendas de nuestra vida. De eso se trata. Aprender por la palabra y el Espíritu a someter nuestros pensamientos, nuestras emociones, las acciones, el hablar, nuestra voluntad a la voluntad de Dios, porque Él es el Creador. Entonces, vimos que Dios lo primero que establece para acabar con ese caos que aparece en el verso 2 de Génesis, ese vacío, esas tinieblas, esa ignorancia, es la luz. Ya lo yo desea la luz, el día 1. Pero ahora en el día 4, Dios dice que crea las lumbreras. O sea, hay luz en el día 1, es lo primero que hace Dios. Sea la luz, se pone en claridad las cosas y Dios comienza a trabajar desde esa claridad. En nuestra vida viene la palabra de Dios, nos llena la luz de Jesús, viene el Espíritu Santo, nos convence de pecado y empieza a trabajar en nuestra vida el Señor. Y ahora en este día 4, Él crea esas lumbreras que dice que están en los cielos. Y yo hablaba aquí cuando hablaba de la luz, que nosotros estamos sentados en los cielos con Cristo Jesús. Eso enseña la palabra. Y a veces no somos conscientes de todas estas cosas. ¿Para qué? Dice que las lumbreras están en los cielos para ejercer influencia en la tierra y para establecer los tiempos. Entonces esta es la idea que nos dan de alguna manera estos versos. Las lumbreras. Y especifica para qué son las lumbreras, cuál es la función, cuál es la misión. Usted tiene que saber cuál es la misión de su vida. Hay personas que pasan por este mundo y no saben cuál es su propósito, su razón de ser. Y hablaba de eso, si usted nació aquí o si usted viene de algún lugar de la tierra y termina aquí en Tenerife, hay un propósito para su vida. Usted lo tiene que entender y usted tiene que encontrar ese propósito que Dios no se lo va a decir quizá de la noche a la mañana, pero usted lo va descubriendo. Como los hombres van descubriendo el universo y van descubriendo que hay planetas y que hay más estrellas y que hay tantas cosas, vamos descubriendo. Y la verdad que a medida que vamos descubriendo, hay cosas que aún son vedadas, pero vamos caminando y vamos descubriendo todo ese propósito que Dios tiene para nosotros. ¡Qué bueno! Dile que está a tu lado, tócala así, dile ¡qué bueno! Porque hay un propósito para ti. Y Dios quiere que vayamos caminando en ese propósito, Si yo sustituyo... ¿Cuántas lumbreras hay aquí? Mira que está a su lado. Usted sabe cuando decimos eres un lumbrera, ¿no? Cuando usted le dice al pastor, usted es un lumbrera, ¿qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? Pastor sabe algo, sabe un poquito, pero sabe algo, es un lumbrera, ¿no? Dígale al que está a su lado, eres un lumbrera. Yo no sé si eres la lumbrera mayor o la lumbrera menor, pero es un lumbrera. Algo sabe. Hay dichos inconscientemente, aún en el castellano, que heredamos del hebreo, que tiene que ver con todo esto. Usted sabe que los judíos estuvieron muchos siglos en España y parte de nuestro idioma castellano tiene connotaciones hebreas. Entonces, si sustituimos por casualidad esa palabra lumbrera por la iglesia, por creyente, porque dice Jesús que nosotros somos la luz del mundo, ¿o no lo dijo Jesús? Lo dijo Jesús, ¿verdad? En realidad, ¿para qué? Y creo que Génesis nos habla un poco de esto. Dios dice que crea forma las lumbreras para separar el día de la noche. Ahora usted entenderá que si estamos hablando del sol, no habría ni día ni noche. Pero una vez que Dios está hablando de esto, dice para separar el día de la noche. En otras palabras, cuando la luz viene a nuestra vida y comenzamos a alumbrar, es para tener en nuestro universo personal, en nuestra mentalidad, en nuestras emociones, en nuestra manera de ver la vida, de visionar la vida, como decía Jesús, ver con el ojo bueno, ver con el ojo de la fe, ver más allá, es tener las cosas claras en nuestro universo. ¿Pero dónde? No en el cielo donde las cosas están claras. Por eso tenemos que alumbrar, como esta lumbrera, aquí en la tierra. Aquí donde tenemos que tener claras las cosas. Tenemos que tener claro quién es mi esposa, a dónde vamos como familia, a dónde vamos como matrimonio, el porqué de los niños, el porqué de una congregación, de una iglesia, el porqué de un trabajo, el porqué de la vida, el porqué, como decía yo, de alimentarnos, el porqué de esto. Entonces te va trayendo todo esto, el Espíritu Santo a tu vida y tú empiezas a tener las cosas más claras.
Hay personas que están muchos años en los caminos del Señor, pero tienen muchas cosas ahí como perdidas, como que no entienden. Pero cuando Jesús empieza a venir a tu vida y tú entiendes todo y amas la palabra y amas a Dios, empiezas a separar en tu vida, a tener las cosas claras, a saber qué está bien, qué agrada a Dios, qué no agrada a Dios y cómo vas a caminar en ello. Dice que las lumbreras las estableció también Jesús para señales. ¿Para señales de qué? Porque nosotros somos señales de Dios en la tierra. ¿Usted lo sabía? Este es testimonio de la cruz. Este es testimonio de que Dios murió por nosotros. Nosotros ahí donde vamos somos luceros vivos. Somos testimonio de la obra de Jesús. O así debiéramos ser. Testimonio de esa obra. Somos señales. Y por eso Jesús les dijo a sus discípulos, y estas señales os acompañarán a ustedes. ¿Qué señales? Echarán fuera demonios, sanarán enfermos, tomarán serpientes y no los picarán. Está hablando de todas estas cosas espirituales, todas estas cosas que nos rodean, pero a veces no las vemos. Por eso nosotros estamos aquí hoy y la palabra de Dios te trae a tu vida y nos revela cosas para que tú seas la señal del pacto de Dios. Y el pacto de Dios es la sangre de Jesús. Somos señales del Dios vivo. El apóstol escribiría, somos piedras vivas. ¿Una piedra está viva? ¿Una piedra puede estar viva? No lo sé. Dice, somos piedras vivas. Jesús en una ocasión dijo, si estos no me alaban, las piedras se levantarán y clamarán y me alabarán. Yo no sé, podríamos investigar tantas cosas, pero lo que dice el apóstol, ustedes son piedras vivas y cada día están siendo edificados. Diga, soy una piedra viva. No soy cabezón, soy piedra viva. A veces actúo como un cabezón, pero soy piedra viva. ¿Entiende lo que le digo, verdad? Soy señal de lo que está haciendo Dios. La manifestación del poder de Dios. Somos señales de Dios en la tierra si hemos recibido el mensaje del Evangelio. Dice que también las creó Dios para estaciones y para días y para establecer los años. Porque nosotros como creyentes sabemos lo que viene. A veces no queremos verlo, pero usted puede leer la palabra de Dios, libro de Daniel, libro de Apocalipsis, Mateo 27, 25, donde Jesús nos enseña a dónde va la humanidad. Ella lo dice. Y Él establece los tiempos. Un tiempo de visitación, un tiempo de gracia, un tiempo de juicio. Él establece los tiempos y nos da el amor para que podamos alcanzarlo. Y la iglesia está por señales para la tierra. Así como Abraham estaba señalando la tierra prometida, aunque no tomó posesión de ella, físicamente hablando, aunque sí espiritual, nosotros dice que estamos guardando la tierra para que no sea destruida. Pero dice, llegará el momento donde la iglesia será elevada y con la iglesia el Espíritu Santo. Y cuando ese momento llegue, dice Satanás en persona será botado a la tierra. Entonces nosotros tenemos que conocer los tiempos. Acuérdense que Jesús dijo, ay Jerusalén, Jerusalén, que no conociste el tiempo de tu visitación. Usted tiene que conocer en su vida el tiempo de Dios que está sucediendo hoy para usted. ¿A qué lo está llamando usted hoy? Porque si Dios lo está llamando a usted a que de verdad se reflexione, a que busque más de Dios, a que se llene ese Espíritu Santo, porque vienen cosas grandes, pero usted está pensando, es que yo tengo que lavar el coche, porque tengo el coche sucio, y no sé si lavar este coche o comprarme otro coche, y usted está pensando para allá, no está conociendo el tiempo, se lo pierde, que fue lo que le pasó a las 10 vírgenes. 5 estaban esperando el tiempo, 5 tenían sus lámparas preparadas, 5 estaban diciendo, vendrá, no vendrá, ¿qué sucederá? ¿Dónde está el Señor, el prometido, el amado? Y otras 5 dicen, uy, se hace tarde, no ha venido, ya hoy no viene, seguramente viene otro día. ¿Y qué pasó? Que no estaban preparadas. Qué bueno es conocer los tiempos, para esto están las lumbreras, para esto estamos nosotros, para enseñar y conocer los tiempos de Dios también para nuestras vidas. Y para alumbrar sobre la tierra. Traer a la luz a tantos que andan ciegos para alumbrar sobre la tierra. Traer vista a los ciegos, diría Jesús. Libertad a los cautivos. Y a proclamar el año santo y agradable del Señor. Esa es parte de tu propósito y de mi propósito en Cristo. Y en quinto lugar dice que las hizo para tomar dominio, para tomar autoridad. Gobierno. En otras traducciones dice para enseñorearse. Y esto me recordó mientras estaba escribiendo, me recordó cuando los discípulos en una ocasión le dijeron a Jesús, pero ¿quién es este hombre
que hasta los vientos y el mar le obedecen. Le dijo a la tormenta, cállate, y se hizo un silencio. Dijo al mar, paren de bramar olas, y aquello fue. ¿Quiénes? Los discípulos miraron a Jesús y se quedaron estupefactos. El mar le obedece. Y muchos se asombraban, porque llegaba allí y los demonios no se les sujetaban. Le decía fuera y salían. Le decía cállate y se callaban. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Y en otra ocasión lo ve uno caminando sobre las aguas. ¿Quién es este hombre que ni siquiera la fuerza, esa ley de la fuerza de la gravedad que instauró Dios en la creación, porque hay leyes universales, aún la fuerza de la gravedad no hace efecto sobre su vida, porque Él decide caminar sobre las aguas y darse un paseo, como que se da un paseo por la plaza? ¿Te has dado un paseo por la plaza? ¿Se ha dado un paseo por la plaza? Usted va tranquilo ahí paseando. Usted se imagina en medio del océano, del mar de Galilea, paseando tranquilamente, diciendo, chicos, ¿cómo están ustedes? ¿Quién es este hombre? Que ni la fuerza de la naturaleza, o hasta la fuerza de la naturaleza, le obedecen, le respetan. Pero lo más sorprendente de esto es que Jesús le dijo a los discípulos, y mayores cosas harán ustedes. Pero no terminamos de creerlo. Por alguna razón seguimos tan agarrados a lo físico que no terminamos de entender el mensaje del reino muchas veces. Pero Dios nos ama. Así que Él está tocado. Tranquilo, Él te ama igual. Eso, te ama igual. Pero sí quiere usar nuestras vidas en beneficio del prójimo. No lo piense nunca por el egoísmo, por el orgullo, por decir yo soy el más guay. No. Es el Espíritu Santo en nosotros. No había enfermedad que no obedeciera al Hijo de Dios. Decía lepra, sal, y la lepra se iba. ¿Quién es este hombre que ejerce dominio y soberanía y gobierno sobre todas estas cosas? Ahí está en el libro de Génesis. Las lumbreras que ejercen autoridad. Y la iglesia ha sido llamada a ejercer autoridad sobre las tinieblas para que las tinieblas se repleguen. Y poner en esta maravillosa isla la gracia y la paz de Jesús en cada corazón de cada hombre y de cada mujer. ¿Qué hacemos con esto? No terminamos de creérnoslo muchas veces. Estamos con tantos conflictos personales, historias, deseos tan efímeros, porque son efímeros, que terminan con nosotros, cuando no entendemos a veces la eternidad de las cosas. Y por eso, de alguna manera, Dios mete en el Génesis el ADN, la semilla de todas estas cosas. Usted ve una semilla así pequeña y dice, ¿de qué será esta semilla? Será un naranjero, lo siembra, y después, en un limonero. Hay un ADN en tantas cosas, hay un ADN en las parábolas de Jesús, y todo está enraizado en la palabra de Dios. ¿Y a quién se le revela? A los que aman al Espíritu Santo de Dios y a los que saben que esta revelación les va a ayudar en su vida diaria, práctica, para que muchos conozcan de Cristo y para que usted viva conforme a Dios la llamada a vivir. De eso se trata. Entonces, Él da libertad a las personas. Mire, Él tiene señorío y gobierno y autoridad sobre todo. Y nos ha sido a nosotros, sobre todas las cosas, pero nunca sobre el corazón de las personas. Si lo hubiese tenido, le hubiese dicho a aquel, no, o a Judas, no hagas eso, te ordeno que no lo hagas. No. Él respeta tu voluntad, como respeta mi voluntad. Él no cambia nuestra voluntad. Él nos enseña su voluntad para nuestra vida. Dice, esto es lo que deseo para ti. Este es el camino donde vas a alcanzar todo lo que yo diseñé para ti. Es esta voluntad. Pero tú dices, a mí no, yo quiero hacer mi voluntad. Sí, yo me sé el Padre Nuestro, le digo, haz tu voluntad, pero al final hago la mía. Él te respeta, Él nos respeta. Él nunca va a doblegar nuestra voluntad para... No. ¿Sabe por qué? Porque nos ama. Entonces respeta nuestra voluntad. Entonces Él tiene autoridad sobre todas las cosas, pero dentro de esa autoridad Él nos dio libertad para que nosotros hagamos la voluntad que queramos hacer. La voluntad de Dios, la nuestra o la de las tinieblas. Tenemos. Y son principios de autoridad.
para que podamos precisamente ejercer dominio sobre el poder del enemigo. De eso se trata. Por eso Satanás quería que Jesús cayera en la tentación. Porque si caía, si cedía al mensaje del enemigo, a la semilla que le estaba lanzando a la mente y al corazón, no, haz esto. Que no, que tu Dios, que tu Padre, si te ama, no, haz lo otro. Convierte las piedras en pan, tírate del templo. Porque sabía que si cedía, rompía el dominio o el señorío por el cual hemos nacido en Cristo. Esa fuerza espiritual que viene del Espíritu Santo. Qué tan importante. Y mira que pecamos muchas veces, ¿verdad? Pero Dios empieza a trabajar en nosotros para que el Espíritu Santo nos lleve a ejercer esa autoridad sobre el poder del enemigo, nunca sobre las vidas. Pero ¿qué hacemos nosotros? Muchas veces intentamos manipular a las personas. ¿O no? ¿Cuántas veces intentamos manipular a tu esposa, a tu esposo, a los hijos? Manipularlos. ¿Para qué? Para que se haga mi voluntad. Dios no lo hace con nosotros. Dios nos enseña, Dios nos corrige, Dios nos dice, Dios nos ama, Dios nos habla, Dios hace tantas cosas, pero al final dice, y ahora haz lo que quieras, pero sabes el camino. Entonces todos de alguna manera estamos sometidos a autoridad. Y como respondamos a esa autoridad o a esas autoridades, va a definir cómo los principios del reino se sujetan a nuestra vida. Por ejemplo, hay una autoridad paterna, ¿verdad? ¿Cuántos conocen los 10 mandamientos? ¿Cuántos conocen los 10 mandamientos? Hay uno que dice, honra a tu padre y a tu madre. Lo dice, ¿no? No están las leyes de Moisés, no están las leyes del Antiguo Testamento, del Árbol, no. Están los 10 mandamientos que permanecen vigentes. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque fueron los que Dios te dio. ¿O no? ¿O no? Claro que es así. Entonces, cuando no honramos a los padres, en realidad deshonramos a Dios. Y esto a veces no lo entendemos. Deshonramos a Dios. Mire, en mi caso, honrar a mi padre fue fácil. Fue un padre que se ocupó de mí, que me crió, que me amaba, que me inspiró. Era un poquito bruto, eso se lo digo yo. Me llamaban Manuel el Bruto. Por muchas cosas, entre otras cosas porque en ese tiempo las bolsas eran de 50 kilos. De 50 kilos, las bolsas de cemento. Y era albañil y él decía, échame una bolsa por aquí, échame otra bolsa por aquí. Y tenía que correr 600 metros para no dar la vuelta con los 600 metros y échame otra entre la cabeza. Y se iba con los 150 kilos por Punta Araba para abajo cuando estaban edificando mi casa. Decían, ahí va el bruto, ahí va a poner el bruto. Tenía una mano más grande que la mía. ¿Se acuerda doña Juana? Uf. No se va a acordar, más que yo. Y alguna nalgada alcancé. No mucha, alcanzó más mi hermano y me fijaba lo que le hacía mi hermano y digo, yo aprendo rápido. Qué bueno tener un hermano mayor. Ay. Y él fue aprendiendo. No fue perfecto, claro que no. Pero llegó a conocer a Dios y también nos inspiró. Pero el caso de mi esposa es diferente. Mi esposa no tuvo un padre como el mío. Su papá no era un papá de edad. Tenía problemas con el alcohol y problemas con tantas cosas. Ella no recibió por parte del padre lo mismo que recibí yo. A ella le costó más, pero ella conoce a Jesús y Jesús empieza a trabajar en su corazón. Y decía, ¿y cómo honro a mi padre? Porque quizás no fue un buen padre, o no es lo que esperaba uno. Pero fue aprendiendo. Recuerdo que lo visitábamos un ratito, estábamos un rato con él, que te hacía falta, esto, lo otro. No podías estar mucho tiempo con él, pues empezaba a sacar cosas del pasado y hablar de que si la madre y hablar de que no sé cuánto. No. Pero estábamos un tiempo con él, estábamos allí. Una forma de honrarlo. No es que se lo mereciera o no se lo mereciera, es que la palabra de Dios es clara. Honra a tu padre y a tu madre. No dice si merece honra, lo honra, y si no merece honra. No se trata de eso. Pero hay que aprender a honrarlo. A mí me encanta escuchar a esa predicadora, Joyce Meyer, que fue abusada por su papá de pequeña. Y ella conoció al Señor en el camino, ya en su adolescencia, ya mayor de edad. Y ella decía, cuando ella recibe toda esta revelación, ella su testimonio, cómo honro yo a un padre que de pequeño me abusaba de mí y que tantas cosas, cómo puedo honrarlo. Y el Señor le enseñó. Y ya en su vejez, ella le pagaba los cuidados, le puso una señora allí, le compró una casita. Era una forma de honrarlo y llegó a sanar esa herida del corazón. Hasta el punto que ella cuenta en uno de sus testimonios que al final el padre con esos lloros decía cuántos años te hizo. Y él entendió y recibió a Jesús. ¿Se da cuenta? Porque estamos hablando de eternidad. Y nosotros nos agarramos a los 70 años que estamos aquí. No. Se trata de eternidad. Se trata de mirar más allá. Se trata de vida eterna. Se trata de tantas cosas.
Y en el caso de mi suegro pudo también recibir a Jesús en esos últimos momentos que tuvo que atravesar un cáncer, y en ese tiempo él pudo recibir el mensaje del Evangelio. Porque hay toda una eternidad. Y yo recuerdo que decía, suegro, no te disfruté en esta vida, pero tranquilo que vamos a estar la eternidad juntos. Hay una eternidad que a veces no entendemos. ¿Por qué? Porque nos agarramos al daño que nos hicieron esos 15 años, esos 10 años, esos 20 años que no lo vi, que no me visitó, que fue un ring. Honre a su padre y a su madre. ¿No entiende? Y si no puede hacerlo, el Espíritu Santo lo va a guiar y lo va a ayudar. Y le va a decir cómo honrarlo. Lo va a decir cómo honrarlo. Lo mismo es cuando se trata de autoridades espirituales. Y la palabra habla de apóstoles, de pastores, de profetas, de maestros, de evangelistas. Y que Dios va colocando ahí en la grey, en su iglesia. Es la iglesia de Dios. Y cada uno tiene un llamado, una misión, un don, un ministerio, una función. Todos somos diferentes. Pero es Dios el que nos llama. Y a lo mejor a usted le llama, como digo yo muchas veces, a servir cortados en una cafetería. Quizás ese es su llamado de parte de Dios. Y como hacía yo otro testimonio, que cuando llegaba el camarero ungido por la presencia de Dios, la gente recibía ese impacto de su presencia y se arrepentían y lloraban en la mesa. Decían, ¿qué nos pasa? ¿Ya qué le decía? Que Dios les ama. Le iba colocando que Dios les ama. Eso es lo que les pasa. Pero tengo que ir corriendo, que tengo un montón de mesas que atender. ¿Y qué hacemos? Y se quedaba aquella gente llorando en aquella mesa, los 4 sentados. ¿Y ahora qué hacemos? Nos vemos el domingo. Estamos ahí, Dios le bendiga. ¿Entiende lo que le digo? Y ese era su ministerio. Ese era su llamado de Dios. Y lo entendió. Y por eso el Espíritu Santo se podía mover. Porque la unción estaba en las personas y está en las personas. Cuando lo entendemos y cuando vemos más allá de lo que a veces estamos mirando. Y a veces nos toca tratar, nosotros como pastores tratamos con pastores muchas veces. Y hay cada pastor por ahí que te queda flipado en colores. Que a veces nos cuesta a nosotros también. Hay de todo. Pero ¿sabe qué? Dios nos ama. Y entonces tienes que aprender. Porque cuando hablamos mal de los padres espirituales, cuando nos quejamos, cuando nos criticamos, cuando maldecimos, automáticamente estamos deshonrando a Dios. Igual que con nuestros padres físicos. Deshonramos a Dios y abrimos una tremenda brecha espiritual sin ser consciente que va a repercutir en nuestra vida. Va a afectar luego a nuestra autoridad como padres, a nuestra autoridad en nuestro puesto de trabajo, va a afectar a nuestra autoridad en medio de las amistades, va a afectar toda nuestra vida, porque el enemigo te identifica enseguida, va a decir, este no respeta autoridades humanas, ¿qué va a respetarlo yo? Y funciona así el reino de los cielos. Por eso Jesús no cedió a la tentación, porque hubiese cedido, hubiese estado perdido, hubiese abierto la brecha del enemigo para controlar el mundo o para ser el Señor del campo espiritual también. Y a veces abrimos la brecha espiritual sin ser conscientes y afecta toda nuestra vida y nos estancamos. Y el enemigo lo sabe y por eso a veces te lanzas pensamientos, mira lo que te hizo, mira lo que te hizo, ¿qué te hizo? O te junta con el otro y dice, ¿te lo hizo a ti también? Pues a mí también. Y empezamos, bla, 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 bla. Estamos perdidos. El enemigo es astuto. No caigamos en esa porque estamos perdidos. La falta de respeto dentro del campo de la luz produce que las tinieblas no te respeten y tomen ventaja. Por eso hay tantos creyentes que están tantos años y por más que intentan y oran y claman y dicen y pasan y tal, no sucede nada. Porque le han cedido el derecho a las tinieblas. Por eso hay que aprender todas estas cosas. Mire, David, el joven David, tuvo un padre que no fue ejemplar. Tenía un montón de hermanos y se olvidaba de él. ¿Se acuerda cuando fue a ungirlo? ¿Cómo te puedes olvidar de tu hijo? Si el profeta dice, llama a todos tus hijos que uno va a ser rey. Y los llama a todos, pero a ese no lo llamo, ese es el más pequeño, ese es un tiesto. Solo lo tengo ahí, que me cuida las cabras. ¿Entiende lo que le digo? Yo creo que no fue un padre ejemplar. ¿Usted lo cree? Y después los hermanos se metían con él y el padre no decía nada. O sea, le hacían bullying, como decía yo, todos los días. Y David, ¡ay, un amargado! No, al contrario. El bullying le sirvió para dar un paso adelante. Mira qué importante es el bullying a veces. Nosotros lo vemos como, ¡ay, el victimismo no! Estaba escuchando, yo no sé si fue Dante Gebel o acá Luna el otro día, uno de estos, creo que fue Dante Gebel, y hablando del bullying, que es el bullying me hacía a mí de pequeño. Gracias a eso estoy donde estoy. Porque me hacían bullying todos los días y aprendí a superarme y a dar pasos adelante. Así que a veces hay cosas que parecen terribles, como las que le pasaron a José, pero fue lo que hizo Dios para llegar a donde estaba. Y David sí tuvo un padre que
que podía haber faltado al respeto porque tenía motivos para hacerlo. No le voy a decir del rey que le tocó a David. ¿Sabes a qué rey le tocó a David? ¿Cómo se llamaba el rey de Israel antes de David? Saúl, el primer rey de Israel. Eso sí fue un buen rey. ¿Usted cree que fue un buen rey para Saúl? ¿Quién cree que fue un buen rey para Saúl? Lo seguía, lo perseguía, le tenía envidia, lo buscaba por todo. David estaba ya aburrido, no sabía dónde meterse. Y el rey iba con todo el ejército para atrás. Y donde se enteraba. Y esto, le hacía la vida imposible. ¿Sabe? David lo respetó hasta el último día. Siendo un mal rey. No solamente eso. No quiere decir que fueran buenos amigos, sino que nunca levantó una palabra contra el ungido, contra el rey de Israel. Nunca. Y los amigos le decían, es tu oportunidad, cárgatelo. No, pero si es un golfo. No digan eso del rey. No digan eso del rey, porque es nuestro rey. No se junten con él, porque si nos juntan nos mata, pero sigue siendo nuestro rey. Y en un momento dijo Saúl, ven David, dice, no, y él entendió, no, mi rey yo lo respeto, yo lo amo, yo soy una pulga comparado con usted es el rey, yo soy una pulga que no puedes cachar tal, pero yo mejor, cada uno en su sitio, porque sabía que no, pero nunca le falta respeto al rey, jamás, siendo el rey que era. ¿Sabe por qué? Porque ya David sabía, había sido ungido por rey, él lo sabía, y él sabía que como él actuara desde esa posición, iban a actuar con él cuando estuviera en la posición de reinado. Porque él sabía que yo también me equivocaré, porque todos nos equivocamos. Dile que está a tu lado, te vas a equivocar. Díselo. Tarde o temprano, ahí que está detrás de la cámara, te vas a equivocar. ¿O no? Y entonces David dice, si yo ahora voy contra el rey, si ahora voy contra el ungido del Señor, si ahora le falta respeto, si ahora digo que es un mal rey, que es un sinvergüenza, que mira tú, que qué se cree, mañana voy a ser yo rey. Y voy a recibir todo eso que he sembrado. David lo entendió. Porque todos los que sembramos, eso dice la palabra de Dios. Es un principio. Gracias a Dios que está el arrepentimiento por medio y rompe la mala semilla que hemos sembrado. David tuvo que alejarse de Saúl, porque que lo respete no quiere decir que tengas que estar con alguien, pero jamás se le ocurrió decir mal de él. Él decía, no, es el ungido del Señor. Dios le dio ese puesto, Dios se lo quitará si es de Dios. Eso es de Dios. Entonces, hay tanto creyente a veces que no entienden los conceptos. A veces hay esposos y esposas que no se honran. ¿Cómo estás honrando a tu esposa? Esposa, ¿cómo estás honrando a tu esposo? ¿Bajo qué principio? ¿Bajo qué visión? El noviazgo, ¿estás honrando un noviazgo como enseña la palabra de Dios? ¿Lo estamos honrando? ¿Estamos honrando a nuestros profesores en el colegio? ¿De qué manera los honramos? Honramos a un guardia civil cuando te para y te pone una multa porque ibas hablando por el móvil. Y encima que tiene la educación. ¿Usted la ha parado alguna vez para poner una multa? Ay, a mí me encanta cuando... Hace tiempo no me para. Pero me gustaba cuando me paraba. Caballero, ¿sabe que lo vas a multar? Porque aquí... sí. O sea, diplomático para ponerte la multa. ¿Te daba gusto? Último otra vez que esto queda... Es que nada más que por pararme... Me gusta. ¿Entiende lo que le digo? No, nos enfadamos, nos quedamos. Oye, muchas gracias por ponerme la multa, es verdad. Iba mirando el móvil, lo siento, discúlpeme, intentaré hacerlo, a ver si así aprendo. Así como tengo que pagar 100 euros, a ver si aprendo. Y me van a quitar 6 puntos. Uy, voy a aprender más rápido. ¿Sabe lo que le digo? Y le bendigo, Dios le bendiga, me gusta. Gracias a Dios no me han multado por ahí, pero bueno. Pero si le pasa, dele gracias a Dios y diga gracias por hacer su trabajo, Dios lo bendigo, correcto, muy bien, yo firmo aquí eso y muy bien. Y la pago cuando pueda. Dios ayuda a pagarlo y a aprender sobre todo. La honra, tan importante es la honra a las autoridades, porque si no nos quedamos sin autoridad en el campo de batalla espiritual, el enemigo enseguida nos identifica. Dice, ¿qué está pidiendo este? Este lo conozco. Este yo lo conozco. Mire, hace mucho tiempo, esto fue un tiempo que a veces veía mucho creyente criticando a otros creyentes por internet. Nosotros no tenemos esa costumbre, nosotros por internet no criticamos a nadie. Dile que a tu lado, no critiques a nadie por internet. No nos metemos con eso. Ni por internet ni sin internet. Porque nosotros conocemos lo que dice Judas, capítulo 1, verso 9. Hablando de Miguel. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el mismo diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés,
no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y está hablando de potestades espirituales. ¿Se imagina a Miguel diciéndole, te escacho, diablo, te escacho, te escacho, te escacho, te escacho, te escacho? ¿Se imagina? Hay gente que se lo cree, que escacha al diablo, y el diablo, hasta allá arriba, me escacha. Sin juzgar, a veces hay iglesias que lo hacen, pero a veces la emoción, a veces te lleva a eso. Así que no pasa nada. ¿Entiendes lo que le digo? Porque a veces las cosas son emocionales. Pero espiritualmente, si nos vamos a la palabra de Dios, hasta Miguel fue claro, Dios te reprenda, Satanás. Y el mismo Jesús no cogió la espada y le cortó la cabeza, ¿no? Cuando lo fue a tentar. Tuvo un diálogo con el enemigo. El mismo Jesús. Porque estamos hablando de autoridades. En el campo de batalla espiritual. Autoridades. Y después sí, sal fuera demonio. ¿Entiende lo que le digo? No se vaya a sentar a charlar o tomarse un café con un demonio. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Porque a veces la gente entiende las cosas al revés. Pero de eso se trata. De entender quiénes somos en Cristo. Y cómo funciona el reino de los cielos y el mundo espiritual. El Señor le reprenda, dijo Miguel. Y luego están las autoridades de gobierno. Jesús y la iglesia primitiva vivieron. Si usted cree que los gobiernos hoy en día son corruptos, que yo sé que hay mucha gente que lo piensa, si usted cree que hoy los gobiernos occidentales o no tan occidentales son corruptos, vaya a vivir a la época de Jesús. Eso sí era corrupción, que era corrupción. Eso sí era tremendo. Si usted conoce la historia del emperador Nerón, que fue años 50 y pico, 60 aproximadamente, eso fue tremendo, aún contra los creyentes. El que incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos, para acabar con ellos. En ese tiempo Pablo escribe a las iglesias y les dice, respeten a las autoridades y oren por ellas. Pablo, tú no conoces las autoridades de mi país, respeten a las autoridades y oren por ellas. Y gracias a Dios a nadie están quemando la hoguera, ¿no? Por lo menos creyentes. En este país puede ser que haya corrupción y cosas que no entendemos. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Respeten a las autoridades y oren por ellas. No dice critíquenlas y avasállenlas y pónganse a quejarse y díganla. No dice eso. ¿Qué dice? Respeten a las autoridades y oren por ellas. Porque si no lo entendemos, perdemos la autoridad espiritual que nos ha dado Cristo. Y nos volvemos impotentes espiritualmente hablando. Y por eso hay mucho creyente impotente muchas veces. Pablo podía haber dicho, es verdad, nos están matando a los cristianos. La idolatría, el paganismo en ese primer siglo, la perversión sexual era insoportable comparado con la nuestra hoy. Era tremendo aquello. Las cosas que sucedían en Roma y en todo el mundo civilizado en aquel tiempo, las grandes ciudades, Atenas y demás. Jesús fue claro, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y el mismo Jesús no habló mal de Pilato, que lo iba a condenar a muerte. Tuvo una conversación y le habló de la verdad. Y le dijo, mi reino es de este mundo. Si fuera rey, ¿tú entiendes lo que le digo? Y a Herodes no tenía nada bueno que decir de él y se quedó callado. Jesús delante de Herodes no dijo ni mu. Y Herodes decía, dime, hazme, tal. Y Jesús, ¿por qué hablamos nosotros tanto de los gobiernos? Y nos metemos en debates, en historias que nada tiene que ver con nosotros. Si somos los que somos. Que no digo yo que un cristiano no se pueda dedicar a la política. Gloria a Dios si se dedica, que muchas cosas hay que cambiar en la política. Pero de una política sana. De una visión, no como están a veces ahora los políticos que se tiran los trastos. Si usted va a ser dedicado a la política o usted pertenece a un partido político, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, sea ecológico, gloria a Dios, quizás sea su llamado en Dios, pero usted lo va a hacer bien, lo va a hacer con los valores del reino. No va a estar criticando de uno y diciendo del otro. Tendrá que hacer una crítica constructiva y tendrá que a veces que decir, hombre, mi adversario en esto lo hizo bien, lo di la mano, lo hizo bien en esto. Ahora cuando empiece a gobernar yo voy a cambiar algunas cosas. ¿Entiende? Por eso a veces no entendemos cómo funciona la escala del reino. Entonces Jesús ni habló de Pilato, ni de Herodes, ni del emperador Tiberio, que era el que estaba en ese tiempo. Y gracias a Dios nosotros tenemos la oportunidad de ir cada 4 años, a veces antes, a votar. ¿Podemos votar? ¿Lo sabía?
Tenemos esa autoridad de Dios delegada a través de la Constitución española para ir a votar. Entonces ahí es donde podemos ejercer nuestro derecho de votar. Y si no le gustan las cosas, pues vote otra cosa. Pero de eso a lo otro hay un gran tramo. ¿Por qué? Porque hoy en la sociedad lo que alimenta a la sociedad es el odio, es la rebeldía. No se sumerja en esas corrientes, es el adoctrinamiento de uno o de otro. No se meta en esas corrientes. Nosotros somos hijos del reino. Y si estamos en esas corrientes políticas o de lo que sea, vamos a aportar aquello que recibimos del Espíritu Santo. Y hay que amar aún a nuestros adversarios políticos. ¿Lo sabía? ¿Lo sabía o no lo sabía? Hay que amarlo. Entonces Dios establece las formas de gobierno y las que rigen desde el Génesis y definen los tiempos. Usted no sabe los planes de Dios. ¿Usted sabe los planes de Dios? Saulo de Tarso. ¿Conoce a Saulo de Tarso? ¿Recuerda quién era Saulo de Tarso? Tenía autoridad de gobierno y la usaba para perseguir a la iglesia y encarcelar a los cristianos. Fíjese que cuando Dios llama a un hombre de Dios para decirle, vete y ora por Saulo de Tarso, dice, yo no voy. Señor, tú conoces que es un hombre, no lo critico, no, tú sabes que está atacando a la iglesia. Yo no voy a orar por él. Y Dios le dijo, vete a orar por él. ¿Y qué hizo? Fue. Y gracias a que fue, y gracias a que nosotros somos ignorantes de los planes de Dios, una persona de gobierno como Saulo de Tarso se convirtió en nuestro gran apóstol Pablo, el cual escribió más de la mitad del Nuevo Testamento prácticamente. Increíble, ¿verdad? Así que usted no sabe qué puede hacer Dios con cualquier Pablo que hay por ahí. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Por eso Dios nos manda a hacer las cosas como marca la ley de Dios. A respetar a las autoridades. Y a amarlas. Y a orar por ellas. Porque nunca sabemos los planes de Dios. Fíjese, le voy a decir cómo terminó Herodes, el capítulo 12 del libro de Hechos. Herodes, el gran Herodes, que mandó a justiciar a Jesús, mandó cortar la cabeza de Judas el Bautista y tantas otras cosas. Jesús no lo maldijo, Jesús no lo criticó, Jesús no lo tal, no. Hechos capítulo 12, 21 a 23, mire cómo terminó Herodes. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, con mucha pompa, estuvimos en ese lugar en Israel, se sentó en la tribuna y les arrengaba, está hablando del pueblo. Y la gente gritaba, voz de un Dios, si no de un hombre es esta, es la voz de un Dios. Al instante, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido de... Dios es soberano. No se ponga usted a difamar, a hablar, a decir, porque hay autoridades de gobierno y Dios no ha perdido el control. Si la iglesia la respeta, si la iglesia ora por ellos, si la iglesia entiende cuál tiene que ser su vocabulario y comienza a bendecir aún a sus enemigos, Dios puede hacer algo en esa vida. Y si no, Dios toma el control. ¿Lo entendemos? A veces lo queremos tomar nosotros. Usted no se meta a despotricar de nadie, ni de su padre, ni de los pastores, ni del gobierno, ni de los jefes del trabajo, ni de nadie que tenga algún tipo de autoridad, porque automáticamente estaría atentando contra los principios de autoridad y los principios de Dios. Y perdemos esa autoridad. Y no se ofenda cuando a alguien le falta respeto. A veces a alguien le puede faltar respeto. Actúa en consecuencia, con sabiduría, con dirección de Dios, pero no se sienta ofendido. Cuando a alguien le falta respeto, usted entiende que en realidad, esto yo lo entendí hace un tiempo atrás. Cuando a alguien me falta respeto, no me está faltando respeto a mí, por eso yo no me ofendo. Le está faltando respeto a Dios. Entonces cuando tú lo percibes, o lo notas, o lo sabes, o lo ves, ¿qué hace? ¿Tienes misericordia de esa persona? ¿Tienes misericordia? Oras por esa persona. Porque le está faltando respeto a Dios. Cuando tú ves a un joven hablando mal de la madre o del padre o diciendo lo otro, ¿qué vas a hacer? Ten misericordia, porque estás deshonrando a Dios. Y dile, Señor, dale sabiduría a este padre, a esta madre para educar a este hijo. Dale a tu hijo discernimiento de tu palabra. Te necesitan. O un esposo que insulta a la esposa. Con lo sagrado que es el matrimonio.
Pide por él. No le caigas encima. Ora por él. Ten misericordia por amor a Dios y a las almas. Y ponte a pensar cuántas veces falté yo a respeto a tantas personas. A veces inconsciencia, a veces consciente, a veces por orgullo, a veces por soberbia, a veces por torpe o por ignorante. ¿Cuántas veces? Y cedí mi autoridad al enemigo. Ahora, cuando usted aprende esto, le quita la autoridad al enemigo sobre su vida. Y las cosas empiezan a alinearse a ese propósito. Entonces la iglesia, gracias a Dios, creo que está asumiendo esta verdad y vemos la vida diferente porque hemos trabajado todo esto de parte de Dios. Y vemos cómo Dios está estableciendo su manera de autoridad sobre cada uno de nosotros. Y no sé, quizá hoy alguien esté pensando en esto y tenga que pedir perdón a alguien. O cuando llega a casa. A veces los padres no honran a los hijos. Se creen que los hijos no. A veces el padre tiene que saber y aprender a honrar a los hijos, a un hermano. Entonces el Espíritu Santo, cuando hablamos de estos temas, y tú sabes que quizás has perdido autoridad en tantas cosas, quizás te está diciendo el Espíritu, has perdido esa autoridad que Dios te dio porque no has aprendido, no has amado a las autoridades, no estás haciendo las cosas bien. Pero cuando tú lo entiendes y el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros, vas a actuar de manera diferente, quizás con los jefes del trabajo. Aún si tú eres jefe con aquellos que son consiervos tuyos, a los que tienes que dar instrucciones. Y tienes que aprender cómo honrarlos también a ellos. Porque el más grande es el que sirve, recuerde lo que dijo Jesús. O quizás tengas que decir, es verdad, pastor, la visión que yo tengo de los políticos, de las cosas del futuro, no es una visión acorde al capítulo 1 de Génesis, cuando Dios establece autoridades. O tendrá que bendecir a los agentes de tráfico, si lo han multado 4 o 5 veces. Y tendrá que decir, tengo que cambiar, porque ahora me doy cuenta que soy yo. Creo que es un momento para recibir la autoridad que Dios nos ha dado como iglesia en este lugar, pero para mantenerla en los principios del reino. De eso se trata. Porque entonces las tinieblas van a reconocer tu autoridad, porque esto es espiritual. Las tinieblas conocen tu autoridad cuando tú estás sometido a autoridad, y se van a dar cambios en tu universo interior, porque se establecen las lumbreras, cada uno en su lugar, y se rige el universo, cada una en su lugar. Si los principios de autoridad y dominio prevalecen dentro de ti, te va a ser sencillo que las fuerzas de las tinieblas se repleguen cuando tú estás en tu lugar de trabajo, aquí y allá, porque las tinieblas reconocen la autoridad que Dios te ha dado si tú la estás ejerciendo conforme al amor y a la palabra de Dios. Creo que vivimos esos tiempos en el Espíritu donde tenemos que aprender a sujetarnos a autoridad para poder ejercer autoridad. Porque queremos a veces ejercer autoridad sobre nuestros niños, en el trabajo, aquí, en la calle cuando salimos a evangelizar. Queremos ejercer una autoridad que no hemos aprendido a obedecer esa autoridad. Y nadie puede ejercer autoridad si no está sujeto a autoridad. Qué importante es esto. Qué importante es esto. Y hay creyentes que pasan toda su vida perdidos sin entender esta gran verdad que aparece en el primer capítulo de Génesis. Y yo quiero que lo segundo se pueda dar, que la iglesia ejerza la autoridad que Dios le ha dado. Pero para eso tenemos que aprender a rendirnos a autoridad. Ponte en pie conmigo hoy.